La doctora Mónica Anís es quien coordina esto. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Un gusto hablar con vos. Gracias por atendernos. Bueno, No, ¿cómo por vienen favor. viendo ustedes? ¿Qué reciben ustedes de la facultad? Digo, porque esto es abierto prácticamente a quien quiera ir a hacer una denuncia, ustedes le hacen el acompañamiento jurídico. ¿Cómo ven? Bueno, mira, nosotros estamos trabajando en el contexto del patrocinio jurídico gratuito junto con Mm, el Centro de Acceso a la Justicia, sí. que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación. Ujú, Es decir, recibimos los casos en virtud de las derivaciones que este organismo estatal nos formula. Y bueno, digamos que lo que vemos no es una sorpresa. Nosotros percibimos que los casos que vamos a analizar generalmente tienen un contexto de violencia, a veces naturalizado, porque muchos de los casos que nosotros atendemos en este esquema del patrocinio jurídico gratuito, vos sabés que las denuncias a veces no vienen por el hecho de violencia, porque muchas veces ya estas mujeres se han separado. Pero en la entrevista, viste que nosotros hacemos una ujú, entrevista. A ver, nosotros atendemos casos desde reclamos de alimentos, podemos sucesorios, bueno, cuestiones que a lo mejor directamente no están vinculadas a eso que vos decías hoy de la violencia física. Pero siempre en la conversación, no siempre, por lo menos en un 90% de los casos que tenemos, siempre en el relato aparece escondido algún dato vinculado con un caso de violencia, ya sea personal de esa mujer que efectúa la denuncia o intrafamiliar. Y a veces está tan naturalizado que pasa como un dato más, mm, ¿viste? ujú. Comentado así en un contexto donde no, en realidad se menciona como un dato al pasar. Y eso, la verdad que es algo muy difícil de sobrellevar. Nosotros trabajamos con estudiantes Ujú. y después que la persona se retira de la entrevista, que los estudiantes, el primer comentario es: ¿escuchó, doctora, lo que dijo? Ujú. ¿Escuchó lo que...? Porque claro, uno cuando va eh, adquiriendo cierta sensibilidad con estas cuestiones, automáticamente ya lo percibe. A lo mejor en otro contexto, hace unos años, era un dato más, no tomado en cuenta. Pero ahora tenemos una sensibilidad distinta también los abogados para afrontar estos casos. Ujú. A ver, pero en esto, ¿cómo se lo toma? ¿Se lo toma como una cuestión natural desde las víctimas? ¿Cómo lo ven? La violencia a veces está muy naturalizada y eso, por ejemplo, cuando vos estudias los casos de acceso a la Mm, justicia, sobre todo en el caso de mujeres, el primer dato viste que nosotros analizamos los distintos problemas que tienen las personas y particularmente las mujeres en el tema del acceso a justicia. En el tema de violencia, lo primero que nota es la naturalización de la violencia. Y generalmente hay patrones de violencia familiar. Es decir, viste, la señora mm, que por suerte ya pudo salir de esa relación violenta en muchos casos, otras que no, y generalmente te comentan algún caso de su mm, mamá, de su hermana, hasta de sus propias hijas, que en la actualidad están atravesando por un caso similar. Es mm, decir, está muy naturalizado el tema de la violencia, lamentablemente, en muchas personas. Es como que, bueno, sí, bueno, a veces me gritaba, a veces pasaba, se enojaba y me pegaba, o a veces me gritaba y me decía cosas feas. Como que, bueno, es un dato, digamos, un dato menor en mm, una relación que cuando vos preguntabas, mira, nosotros tenemos un caso que estamos llevando al juicio de divorcio, mm, que cuando le preguntábamos, 25 años de casada, esta mm, señora, cuando nosotros le preguntábamos cuándo había comenzado la violencia, nos dijo a los 2 años de habernos casado. mm. Imagínate, más de 24 años Sí. en una relación de esas características. ¿Y no le preguntan por qué no lo dejó? Y no, porque mira, cuando uno trabaja con estos casos, Daniel, lo primero que uno tiene que hacer es no juzgar. Sí. Es decir, no ponerse en el lugar de esa persona y decirle, pero vos tendrías que haber hecho esto. Mira, Mm, yo en tu lugar hubiera hecho lo otro. Porque no todos tenemos las mismas situaciones y los mismos elementos.
como para afrontar algunas situaciones. A lo mejor desde el rol personal o de nuestra situación personal hubiéramos hecho otra cosa, pero nosotros no estamos en los zapatos de esa persona. Entonces, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es no juzgar, es decir, no decir, pero che, ¿cómo no hiciste esto? ¿Cómo no reaccionaste? ¿Cómo no le tiraste algo? ¿Cómo no saliste corriendo? Porque nosotros no estamos en esa situación. Entonces, eso es lo primero que le inculcamos a los estudiantes cuando trabajamos en este tema, es decir, ser muy prudentes. Ahora, muy prudentes. En este trabajo, recién hablaba con Celia Antonini y ella me decía que en realidad ella considera que la violencia se incrementó en todos estos años. Daba su explicación del por qué. ¿Ustedes ven como un incremento en esto? Mira, es muy difícil porque como uno puede hablar de incremento, por lo menos yo sí tengo cifras. Claro. Las cifras son datos científicos. Y como por ahí lo que sí vemos, y sobre todo también vemos a partir de que los casos se hacen públicos, es un incremento en las denuncias. Lo que no sabemos es si hay un incremento en los casos. Es decir, si mucha gente que antes no hablaba, ahora sí perdió el miedo. Eso es lo que nosotros no podemos medir. Porque hay siempre cifras negras en temas de... Hay de todos los tipos, a todos los delitos. Pero en estos casos, yo creo que el porcentaje de la cifra negra, es decir, aquello que no se denunció nunca, es muy difícil de medir. Bueno, en esas cifras negras, una de las cosas terribles que he visto en esta semana, y que no tuvo la repercusión, y la verdad que no tengo elementos como para decir esa cifra es real o no es real, era en una entrevista que estaba observando el pasado día miércoles, decía, el 5% nada más de las mujeres denuncian abusos o violaciones. Yo decía, bueno, si me dice esta persona, está diciendo que el 5%, quiere decir que hay un universo de un 95% de la sociedad o de mujeres que no denuncian ni abusos ni violaciones. Claro, es altísimo. Yo no sé si el 90%, claro. Pero sí, siempre cuando uno habla o sea, la persona que hace, viste que ahora con todos estos casos que han tomado repercusión pública, en el caso de las actrices, mucha gente, yo leía las redes sociales, decían, pero ¿por qué ahora resulta que todas denuncian? No, lo que pasa que también hay que entender que la persona que sufre un abuso, no es fácil denunciar un abuso, cualquiera sea el abuso. ¿Por qué? Porque la persona que lo ha sufrido, la víctima, también no es fácil afrontar y hacer pública una situación, porque aunque sea una denuncia, hay que exponerse. Es muy difícil para una persona, primero asumir lo que le ha pasado. No es sencillo el proceso por el cual uno, asume primero la tragedia de lo que ha vivido. No es nada sencillo. Sí. Y además, además entender que en este caso, no quizás tanto Thelma Fardín, que ella no sé si es tan conocida como las actrices que sí la rodearon y todo el marco que hicieron para que tengan ese nivel de visualización. Lo positivo es que son referentes sociales que la gente los mira y dice, bueno, si a ella le pasó, yo puedo contar también lo que a mí me pasó, como decir, bueno, es bueno también exteriorizarlo a través de un referente, que no creerse que es una isla que le pasó algo y que en realidad la culpa es la propia víctima, ¿no? Claro, si vos mirás, yo miraba y la verdad que te da escozor mirar los comentarios por ahí de las publicaciones que hablan del caso de esta niña, porque era una niña, también hay que decirlo, cuando estos hechos, los hechos que ella relata, ¿no? A la época de los hechos que ella relata. Si hay algo que puede sacar de todo esto es que, es como decís vos, estas denuncias públicas, que por supuesto nosotros como abogados tenemos nuestros reparos, que también es entendible decir, bueno, en realidad la condena mediática es una y la condena judicial es otra, ¿no es cierto? Claro, sí. Pero si hay algo, esto no pretende ser una denuncia judicial, pretende ser una denuncia política, es decir, denunciar un sistema que de alguna manera... A ver, doctora, ¿me escucha? Se me cortó, evidentemente. En medio de comunicación puedan hacerlo, puedan animarse a contar lo que les pasó. Me parece que eso es lo importante de todo esto. Sí, animarse a contar y obviamente exteriorizar estas cosas que evidentemente hay una parte de la sociedad que ocurre claramente esto y que antes no se visualizaba o no se visualizaba con la misma fuerza que ahora. Me parece que es altamente positivo todo esto. ¿O pero ustedes por cómo lo ven? Supuesto.
y empezar a replantearse algunas cosas. ¿Viste? A ustedes les habrá pasado como me pasa a mí. Ahora que estamos en el fin de año, que uno habla de estos temas. Antes de esto ni siquiera hablábamos. Y cómo uno tiene la oportunidad ahí de escuchar las opiniones, independientemente de que sean hombres o mujeres. Cuando uno conversa, ¿qué es lo que primero que te preguntan? ¿Vos le crees? No sé si a ustedes les ha pasado. ¿A vos te parece que esto es real? ¿Qué crees vos? Pero qué bárbaro, ¿cómo puede ser? Y dar esos debates, por más que a veces, obviamente, las posiciones de algunas personas, a mí personalmente, no me gustan, pero poder hablar de estos temas, debatir, disentir, decir lo que uno piensa en torno a esto, me parece que eso es muy positivo. Antes esto era algo que se mantenía en absoluto silencio. Era... Sí. A ver, doctora, ¿me escucha ahí? A ver, porque recién también la perdí, pero después se recuperó la comunicación. A ver, doctora Mónica Anís, ¿me escucha? Sí. Sí, esa te parte. escucho, se interrumpió, ahora te escucho. Sí, no, solamente era para decirle que sí, me parece positivo que se discuta seriamente y que no se banalice, que todo esto se aproveche como para evolucionar como sociedad, que creo que es lo más importante que tenemos que aspirar todos, ¿no? A mejorar nuestros vínculos intrapersonales y mejorar al fin y al cabo como sociedad. Que todo esto en realidad, más allá del dolor de esta mujer que sufrió lo que sufrió y de quienes dicen sufrirlo también, nos sirva como sociedad. En el fondo me parece que es lo que aspiramos todos, ¿no? Y yo creo que hay que esa es la aspiración, Daniel, coincido con vos, es construir relaciones más igualitarias, es decir, de todo esto salimos entre todos, hombres, mujeres, salimos todos juntos, es decir, aprendiendo a relacionarnos de otra manera. Yo creo que ahí está la clave, aprender a relacionarnos de otra manera, vernos como iguales, como pares, más allá de las diferencias. La desigualdad es social, sí. Nosotros somos todos diferentes, todos somos todas personas diferentes, pero el problema es que lo que tenemos que empezar a replantearnos como sociedad es por qué a partir de esa diferencia nos vemos desiguales. Ahí yo creo que está la clave del problema para analizarlo en el contexto de una sociedad que se precia democrática, ¿no? Empezar a replantearnos algunas cosas, digamos, y todos estos procesos de discusión colaboran en eso. Empezar a pensar cosas que nosotros teníamos asumidas. Todos tenemos una manera de mirar el mundo, decimos, no, los varones son así, las mujeres son así, o deberían ser así, esto funciona así, cada uno hace esto, los roles, tenemos muchísimos estereotipos que rodean la sexualidad, tenemos miles de clichés que tenemos incorporados, y que cuando los replanteamos, los verbalizamos, los racionalizamos, hasta nos parecen ridículos. Yo creo que ahí está la clave, y sobre todo para la gente que es más joven, los chicos, desde la escuela, comenzar con la educación a mí siempre me parece un aspecto que rescato profundamente, es decir, desde la educación, desde la escuela, desde los niveles iniciales, poder plantearnos como iguales. Yo creo que ahí está la clave del problema. Doctora Mónica Anís, gracias, que tenga buen año, buen fin de año. Bueno, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, un gusto. La doctora Mónica Anís, docente de la Facultad de Derecho.